Estoy con Ricardo Yacud. Para mí, tengo que decir que es un auténtico placer y un honor. Nos conocimos virtualmente y bueno, Ricardo es profesor de la UBA, titular, es psicólogo, además es psicólogo clínico y bueno, es un gran experto en lo que es psicología de la vejez y temas de adultos mayores. La verdad que, bueno, no tengo más que palabras de agradecimiento y por haberme abierto las puertas de tu casa y por darme este ratito y por la charla previa que tuvimos que es, bueno, ha sido encantador. Así que muchas gracias. No, gracias a vos por la entrevista. La idea, cuando puse en marcha y con todo el tema este de plan transición, es dar difusión y que la gente conozca un poquito lo que es acercar a la gente el tema de la jubilación, de empezar a prepararse y de tratar. Y evidentemente un gran responsable de que hoy yo esté con este tema es Ricardo, que hace un par de años cursé unas materias en la UBA a la distancia con él, con su programa de Psicología del envejecimiento. Psicología del envejecimiento, y la verdad que me abrió las puertas a un mundo que me parece fascinante y de ahí un poco surgió, ¿no? Como un trabajo que tuve que hacer en una de las materias, estos planes y el desarrollar estos planes, y la verdad que tengo que dar gracias a, bueno, no sé, a quien sea, a la vida, a la comunidad europea y que a través de unas ayudas me posibilitaron materializar, ¿no? Eso que en su momento plasmé en un papel y evidentemente, aprovechando mi viaje a Argentina, dije, tengo que hablar con Ricardo. Ricardo nos tiene que ilustrar un poquito con su conocimiento y con su expertise sobre esta materia. Así que me gustaría que, de manera resumida, porque sabés tanto y tenés tanto para contarnos que es imposible en este ratito que nos puedas decir todo, pero bueno, ¿qué nos podrías decir, o sea, de lo que es prepararse para la jubilación, de esta etapa tan importante en la vida de las personas y a veces tan olvidada, ¿no? Bueno, en principio que, digo, ya se viene describiendo y quizás Simone de Beauvoir en su libro famoso La vejez lo hizo, lo que puede significar una guillotina para muchas personas. Es decir, que de un día para el otro esa persona que tenía puesto en el trabajo un montón de recursos, de intereses, de ganas, de repente se ve excluida de ese lugar. E incluso muchas veces cuando la gente cree que esto va a ser la posibilidad de viajar, de salir, de no tener presiones, que esto es algo que dice mucho la gente, después de un tiempo se da cuenta que las vacaciones no son eternas, que a veces algunas presiones vienen bien porque si no se alteran las rutinas y la gente no sabe muy bien qué es lo que tienen que hacer. Entonces todo esto fue llevando a lo que se vio, por ejemplo, tempranamente en Francia con la instauración de la jubilación, que vieron que esto, que era una gran política social, generaba un efecto no deseado que era la depresión, ¿no? Y por eso empezó a haber políticas más activas frente a qué se le ofrecía a las universidades de la tercera edad, los centros de jubilados, etcétera, etcétera, porque empezaron a ver que había un problema serio. Hoy, para terminar esta partecita, tenemos datos muy contundentes realizados en Gran Bretaña que muestran que hasta un 25% de las personas que se están jubilando tienen dificultades, y dificultades que se calculan entre un periodo de 2 a 5 años, es decir, un periodo largo, donde los ajustes, es decir, adaptarse a esta nueva realidad, a veces resulta complejo, se asocia con enfermedades y algunas veces incluso hasta con la muerte. Entonces, frente a todo esto, hay programas que se han desarrollado a lo largo del tiempo, algunos fueron muy famosos que nacieron en Barcelona, y otros en el mundo se han ido probando. Durante mucho tiempo no encontraban cuál era el beneficio concreto, porque a veces los procesos de ajuste uno puede acompañarlos, pero llevan su tiempo. Y lo que vimos en los últimos tiempos es que había algunos procesos que se facilitaban mucho y que la gente, concretamente lo que te dice es que le resultó más fácil pasarlo a través de estos programas que empezaron a desarrollarse específicamente para la transición a la jubilación, y que la gente va aprendiendo recursos. Quizás en este punto quisiera retomar lo que es lo central. La verdad es que la psicología, si hay algo que dice, es que
uno puede transicionar a una nueva etapa cuanto más conoce acerca de esta. Sabemos todos que la jubilación no es simplemente un paso del trabajo al no trabajo, es un paso también a la vejez, ¿no? Es como el marcador simbólico, cultural de nuestra época, de que uno va entrando en otro momento y que a veces la vejez está llena de prejuicios, de miradas negativas y a veces incluso de cambios que no son tan fáciles a nivel biológico. Entonces, lo que se empieza a pensar es cómo damos esa información, por un lado, pero también cómo damos un acompañamiento emocional a lo que podría ser un duelo. A veces algunos creen que el duelo es por una persona que falleció, un ser querido. En realidad, ya desde Freud y desde muchos otros sabemos que el duelo puede ser por una persona querida o por Freud dice una abstracción equivalente, es decir, el trabajo, una capacidad física, un recurso. Y lo que ahí se empezó a desarrollar es cómo se acompaña en esta transición emocional a dejar de ser lo que yo creía que era. Es decir, mi identidad en gran medida está teñida por esto que estamos haciendo hoy, ¿no? Que vos me halagues con lo que me dijiste hoy, que con esta posibilidad de poder llevar un deseo que tiene que ver con la vejez, por cuestiones históricas mías, con todo ese mundo, incluso de relaciones sociales, ¿no? Mi cátedra, las cosas que uno consigue. Es decir, todo esto no es porque yo soy Ricardo, porque vos seas quien sos, sino porque te dedicaste a algo que llevó a que ese algo te diera alternativas, posibilidades, ¿no? Y sabemos que el trabajo es un orientador de caminos. Y más allá de que uno es quizás el que va manejando un poco el piloto de las tormentas, pero sabemos que hay caminos que son más accesibles que otros. Entonces, en este punto creo que la información y la contención emocional para que este pasaje no dé la sensación de que ya nadie me reconoce, ya nadie me quiere, voy por la calle, yo antes era conocido. Hay gente que me dice, bueno, que trabajaba en instituciones públicas y yo era la señora PAMI, que es una institución para mayores, o yo era la esposa del médico, todas estas cosas que eran instituciones dentro de una pequeña comunidad y que de repente uno se convirtió en el jubilado. Es decir, como dicen algunos americanos, este es un rol sin rol, no sabemos ni qué vamos a hacer. Entonces nuestra vida se puede convertir en una especie de tránsito sin referencias claras. Porque otro punto que nos da el trabajo es esto de las rutinas que todos odiamos el despertador, odiamos un montón de cosas. Sin embargo, cuando estas cosas faltan, por más de 15 días, que sería lo de las vacaciones clásicas, o un mes, en realidad nos empezamos a sentir que tenemos que hacer un gran esfuerzo nosotros por poder controlar lo que antes en alguna medida era un control delegado al trabajo. Es decir, me pedían que vaya, me pedían que haga, me presionaban, con niveles distintos, o disfrutaba yendo. De repente me encuentro con que no sé muy bien lo que hay que hacer, y esto es uno de los grandes temas de los varones, porque las mujeres siempre jugaron a medio camino con esta doble y pesada tarea que tuvieron que hacer, pero esto les da como más reflejo para pensar en el trabajo, pero al mismo tiempo pensar en la familia, en los amigos, en salir. Los varones que nos enseñaron desde ciertas lecturas de género a pensar que el trabajo era la vida, cuando nos sacan ese trabajo no sabemos cómo orientarnos. Entonces muchas veces queremos hacer más de lo mismo, entonces nos dedicamos a llevar a los nietos al colegio, o nos dedicamos a querer hacer tareas para los otros, a arreglarle la casa, pero llega un momento en que estas cosas se terminan. Entonces la gente dice, bueno, yo quiero ir a pescar, pero ¿cuánto tiempo vas a ir a pescar? ¿O cuánto tiempo? Entonces, creo que esta organización de la vida cotidiana es una tarea compleja. Y es una tarea que cuando uno la puede hacer con otros, y especialmente con otros que quizás trabajaron en lo mismo que nosotros, nos da la sensación de que todos estamos un poco desorientados, pero que todos podemos orientarnos en algún momento. Y también tenemos que poner la parte positiva, que va a ser la primera vez en nuestra vida que vamos a poder hacer exactamente lo que querramos. Si las jubilaciones más o menos nos acompañan, vamos a poder hacer nuestro proyecto personal. Hay gente que lo logra con mucha capacidad y hay gente que le cuesta. Y vamos a ver que anda como
tirado, que anda como sin saber qué hacer. De hecho, gran cantidad de mis pacientes tiene que ver con esto, ¿no? Me jubilé, pensé que la iba a pasar bien, que iba a poder hacer todas estas cosas y resulta que mis hijos están ocupados, mis amigos todavía siguen trabajando, o muchas veces aparece esta disparidad entre la esposa sigue trabajando o la pareja y el otro no, entonces empiezan a aburrirse mucho en la casa, empieza a haber conflictos de pareja. ¿Por qué? Porque en realidad muchas veces esa casa que se compartía algunas horas al día, de repente tienen que compartir todo el día. Entonces son disputas de poder. ¿Quién hace? ¿Quién no hace? Muchas mujeres acá dicen, bueno, él me dice, no, pero yo te ayudo con la limpieza. Y dice, no, no me ayuda, ahora estamos en igualdad de condiciones, los dos tenemos que hacer. O la parte más dura de mujeres que se quejan porque el varón los anda persiguiendo, apaga la luz, no gastes el agua, ¿no? O no laves como estás lavando, porque empieza... Digo, me parece que son cosas que si no las sabemos, podemos pensar que este es un conflicto propio. Y en realidad lo que tenemos que saber es que este es un conflicto que está condicionado por un nuevo contexto de vida. Y esto es fundamental saberlo, saber que si no salimos de nuestra casa durante mucho tiempo, porque ahora vamos a tener la posibilidad de quedarnos todo el día, probablemente va a llegar un momento en que nos vamos a deprimir, que nos vamos a no saber qué hacer, que nos vamos a poner nerviosos, que vamos a entrar en conflicto con la pareja o con quien vivamos. ¿Por qué? Porque van a ser demasiados tiempos sin un rol activo. Entonces, creo que todo esto, que es un verdadero mundo de cuestiones nuevas, mundo que a veces se confunde con la vejez misma, ¿no? Hay veces que me dicen, bueno, pero los viejos están inactivos. No, los viejos que no hacen cosas, que se jubilaron y se dedicaron a meterse en la casa, esos sí son inactivos, pero hay otros que están súper activos, viajando, haciendo, y el target de turismo, y uno lo puede ver muy bien en España, son casi todos viejos, que andan por el mundo. Pero también hay gente que no abandonó nunca su trabajo y hay gente que se dedicó a hacer cosas nuevas y uno ve los programas universitarios que están llenos de personas mayores. Acá en Argentina muchos programas universitarios tuvieron que comprar edificios nuevos porque la masa de personas mayores que accedía era tan grande que estaba rivalizando con los más jóvenes. Lo cual es maravilloso para mí, sí. Pero digo, me parece que es como hay que prepararse por una sociedad nueva. Entonces creo que es un mundo nuevo que aparece frente al cual algunos países como Israel, por ejemplo, 10 años antes de jubilarse empiezan a pensar qué harían si no estuviesen trabajando en lo que hacen, o muchos países europeos están implementando esto también, pero creo que finalmente lo que nosotros planteamos en general es un año antes de retirarse empezar a pensarlo en conjunto y particularmente al interior de la propia institución. ¿Por qué? Porque si yo, que supuestamente soy juez, me estoy jubilando y me tengo que jubilar con alguien que quizás trabajó en algo que no tiene nada que ver conmigo, probablemente las problemáticas sean muy distintas. Claro. Porque tampoco es lo mismo jubilarse de ser un personaje famoso que jubilarse de alguien que tuvo una situación muy crítica con el trabajo. O que no le gustó, o que no era un trabajo valorado. Vos sabés que la gente que tuvo mucha fama, mucho éxito, el jubilarse lo vive muy dificultosamente, porque pierde prestigio, pierde reconocimiento, algo que todo ser humano necesita. Entonces, creo que ahí hay como una variación de cuestiones que tenemos que poder visualizar, explicar, trabajar con tanto a nivel cognitivo, es decir, de enseñar, de aprender, como a nivel emocional, de entender qué nos pasa, de poder posibilitar que en algún momento nos podamos poner a llorar un poco, que nos sensibilicemos, que nos alegremos. Yo siempre le digo en los cursos que hay gente que viene y dice, yo no tengo ningún problema, estoy bárbaro, qué sé yo, y hay otro que viene y dice, no, yo estoy re mal porque no me imaginé que iba a pasar esto, me siento que en estos últimos tiempos, me acuerdo todo el tiempo de cuando empecé, y yo les digo, esperen un poco porque van a ver que la persona que está muy sensibilizada va a agarrar recursos y la persona que está súper segura va a poder sensibilizarse. ¿Por qué? Porque de alguna manera todos tenemos que pasar por esta doble fase. La fase que tiene que ver con conectarnos con la emoción, pero la fase también donde tenemos que aprender recursos, que esta es la base de todo duelo. Claro. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que diseñar cursos que sean siempre particulares, ¿no? Porque
Hay gente que, digo, podemos hacer un curso de un año que sería óptimo, pero sabemos que a veces no se puede, hay cursos que son más cortos, a veces son tan cortos que no sirven de mucho, pero digo, me parece que sí lo que tenemos que ver es cómo podemos ir probando que esto sea útil para la gente y que sirva. Qué bien, qué interesante. La verdad que me quedaría horas escuchándote, te digo la verdad. Me parece muy interesante esto que decís, ¿no? Sobre todo, y de otras veces que te he escuchado hablar, esto que contás que es como que nosotros, que pensamos que no va con nosotros, o sea, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, ¿no? Hay como un rechazo a el viejo, esto lo decís vos mucho y lo veo perfectamente con mi madre, que pobre, siempre la pobre, pongo ejemplo, tiene 86 años y los viejos son los otros, mi mamá no es vieja, te ve uno más joven que ella en la televisión y te dice, mira el viejo ese, es que no hay una identidad propia, ¿no? Inclusive para la reclamación de los derechos, que yo muchas veces lo veo desde mi... No hay una cohesión, porque mucha gente no se siente identificada. Entonces, y esto que vos decías, ¿no? Que comentás algunas veces, cómo es la narrativa de la vejez, cómo nos hablamos. Siempre cuando vos decís estas personas activas, siempre son nosotros, o sea, y son excepciones, ¿no? Sí, la verdad es que la vejez todavía sigue siendo como una categoría donde nadie termina de identificarse, ¿no? El viejo es el otro, aparece, como vos decís, muy claramente y esto es un problema serio. ¿Por qué? Porque más allá de que las personas mayores no están obligadas a estar todo el tiempo con personas mayores, la verdad que hoy la división de nuestra sociedad lleva a que esta segmentación de espacios para mayores sea muy útiles. ¿Por qué? Porque me pasa con muchos pacientes, ¿no? Que no quieren saber nada de ir a lugares donde sean todos mayores y resulta que después les cuesta mucho hacerse amigos o salir de un curso de inglés e ir a tomar un café. ¿Por qué? Porque la persona que está laboralmente activa está ocupada y está con poco tiempo, mientras que las personas mayores tienen más tiempo para poder charlar, para poder hacerse amigos, para esta etapa de la vida donde hay que volver a ser amigos. Digo, las redes sociales de apoyo disminuyen naturalmente con la edad. ¿Por qué? Porque algunos fallecieron, porque otros no están. Y si yo no salgo a tener nuevas relaciones, especialmente después de la viudez, lo más probable es que en un momento me quede demasiado solo. Entonces, creo que es un momento donde tenemos que animarnos a salir, a movernos, a hacer cosas, y creo que en este sentido, si nosotros somos muy despectivos con las personas mayores, nos vamos a perder todo lo que la gerontología, tanto en España, en Argentina, que hay un montón, se han generado para este grupo etario. Pero digo, y esto que vos decís, las personas mayores son muy poco fieles a la gente, a los políticos que han hecho algo por los mayores. ¿Por qué? Porque todavía se siguen pensando como si fueran jóvenes. Pero básicamente me parece que hay un momento en donde también el curso prejubilatorio sirve como para empezar a identificarnos con este nuevo rol social, ¿no? De ser jubilados, de ser una persona mayor y donde, vuelvo a insistir, puede que una persona siga trabajando, Lula o Biden no tienen por qué estar con grupos mayores, ni mucho menos, pero la mayoría de la gente que quizás no tiene un espacio laboral de ese estilo, lo más probable es que necesite estar en un grupo donde relacionarse, donde hacer cosas, donde te provean salidas, y bueno, todo esto tiene que ver con los espacios gerontológicos. Y dentro de esto que vos citabas, ¿no? Acerca de tu mamá y de la gente que vive con cierto rechazo su vejez y la vejez de los otros, es que terminan en situaciones de cierto encierro, ¿no? ¿Por qué? Porque la forma de no confrontarse con tu propio envejecimiento, con tus propias limitaciones que advienen con el envejecimiento, es meterse en tu casa, mirar la televisión, hacer muy pocas cosas, y creo que este es uno de los problemas más graves que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad tenemos que tratar de ser ciudades accesibles, que en ese sentido España tiene cosas maravillosas, especialmente Cataluña en relación a la posibilidad de moverse, de salir, pero al mismo tiempo la persona también tiene que tratar de decir, bueno, ¿qué hago con mi vida? Aunque me duela un poco la rodilla, aunque me duela un poco los lumbares o lo que fuese, si no hago algo por mi vida, lo más probable es que me quede muy solo, muy aburrido, me deprima
y que finalmente mi vida sea más corta. O sea, que hay una investigación muy reciente de Cachopo, que es una gran investigadora americana, que dice que los viejos que tienen menos relaciones, redes sociales de apoyo, viven un 30% menos que los que sí las tienen. Mucho. ¿No? Es mucho, es mucho. Entonces la gente cree que la obsesión con ir al médico, con esta cosa de mirarse el ombligo todo el tiempo, les va a ayudar y finalmente no los ayuda en lo más mínimo. No solo por tener una mala calidad de vida, sino porque incluso hasta físicamente no sirve. La posibilidad de tener redes sociales o de poder participar en grupos no solamente te da un proyecto vital, que también se asocia por investigaciones a calidad de vida, a cantidad de años de vida, sino que te da una seguridad de saber que podés contar con otros, ¿no? Los niveles de estrés cuando vos te sentís muy solo son altísimos y esto se correlaciona con enfermedades cardiológicas, incluso con el Alzheimer. Los ingleses han estado trabajando muchísimo en este tema y han mostrado cómo la gente más solitaria desarrolla más el Alzheimer que la gente menos solitaria. Con lo cual, hoy es como para decir, bueno, aprendamos. Yo creo que lo más interesante de los cursos prejubilatorios es que de alguna manera aprendemos a ser viejos. Y esta cultura se ha dejado de lado esto. Esto que en alguna medida los estoicos en Roma hacían con el jardín de la Stoa, que Séneca, Epicteto, hablaban mucho de la vejez, de cómo envejecer, lo perdimos como recurso y parece que, bueno, lo aprendemos de vez en cuando salen notas en los diarios o lo que fuese. Pero la verdad es que tiene que haber algún momento en donde podamos pensarnos, ¿y cómo va a ser la vida dentro de 10 años, dentro de 20 años, dentro de 30 años? Esto tiene que estar dentro de nuestras posibilidades. Porque esta idea de que el viejo es el otro lleva a que niegue hasta último momento mi posibilidad de yo verme como viejo y de yo adaptarme a mis cuestiones. Porque creo que lo central de todo esto es cómo me voy adaptando a este nuevo cuerpo, cómo me voy adaptando a estas nuevas condiciones de vida. Entonces, si yo tengo la estrategia del avestruz hasta el momento en que me dijeron mañana te vas, bueno, lo más posible es que no genere ningún mecanismo de adaptación eficaz. Claro. Me viene a la cabeza como años vacíos, ¿no? Claro. O sea, va transcurriendo, pero sin realmente una consistencia. Y esto, bueno, ya lo has dicho claramente, el tema de prepararnos, de concienciarnos. En los años que tú has hecho todo este tipo de dispositivos prejubilatorios, realmente la devolución que te hizo la gente después fue positiva. O sea, fue muy positiva. Y vos sabés que hicimos estudios tanto apenas salían, que bueno, que en términos generales son siempre halagüeños porque la gente se siente cómoda, qué sé yo. Entonces, pero básicamente lo que te decían es, no sabía que la sexualidad seguía, no sabía que había cuestiones para hacer frente al deterioro cognitivo, que son los grandes miedos. No sabía estas cuestiones que me decías acerca de la familia, ¿no? Porque muchas veces nosotros hablamos, bueno, de